trabajar esta noción de Damasio sobre emociones como si emociones que no son producto de un comportamiento real del cuerpo, sino como si se movieran. ¿Y qué impacto esto va a tener sobre una crítica a la teoría de las emociones basadas en sentimientos corporales, que fue tomada en principio por William James, donde William James un poco alteró también después lo voy a repetir, ¿no?, la concepción estándar sobre las emociones, donde no son los estados, diríamos, de sentimientos que generan los comportamientos corporales, sino al revés. No lloro porque estoy triste, sino estoy triste porque lloro, ¿no? Y eso es un poco contraintuitivo. Damasio lo toma, asume, diríamos, una defensa contemporánea de esa posición, pero le critica a William James que luego iguale emoción con sentimiento, ¿no? Para él van a ser dos estados corporales y mentales totalmente diferentes. Pero la autora Tappert, en un libro introductorio sobre teoría de las emociones, lo que va a decir es que una de las críticas, ¿no?, es que la ausencia de cambios de patrones corporales no podrá explicar algún caso de emociones reconocidas por la teoría. ¿Cuál sería? Que ante las emociones como sí, el cuerpo no responde y sin embargo tenemos un estado emocional sentido. Pero bueno, es muy complicado discutir emociones y sentimientos porque habría distintas concepciones. Esto se ha complejizado un poco más, como en la presentación anterior. El problema ha entrado de la interocepción como una categoría diferente a la percepción externa de la interocepción. Los trabajos también de Damasio, que plantean, como ya vamos a ver, una noción de interocepción bastante particular que tiene alguna afinidad también con el que trata Lukács, ¿no?, de procesos no sinápticos que pueden generar de algún modo o sintiencia o sentimiento. Y que, bueno, muchos de algún modo dudan, ¿no?, de que podamos tener criterios corporales para determinar, digamos, qué es una emoción de lo que no es una emoción, o qué es una emoción sentida de lo que es otros estados mentales, o cómo diferenciar distintos tipos de emociones, ¿no? El criterio como la demarcación de las distintas emociones. Todo esto tiene importancia porque si uno tiene que normativizar las emociones o tiene que regular las emociones, es clara la necesidad de saber cómo funciona, cuál es el mecanismo que generan las distintas emociones o los sentimientos, ¿no? Comentábamos antes con Sandra, ¿no?, que esto está teniendo, diríamos, bastante relevancia para las sociedades democráticas, donde la polarización excesiva está de algún modo asociada a que las emociones se están propagando y se están extremando, generando de algún modo una polarización, ¿no?, que afecta o puede poner en riesgo el sistema democrático. Entonces es clave de algún modo entender qué son las emociones, ¿no? Acá hubo un trabajo que se publicó en una revista de Chile de un filósofo del derecho cordobés que me llamó la atención, donde decía que, por ejemplo, el odio no se puede distinguir de la ira a nivel psicológico, pero sí a nivel filosófico, ¿no? Entonces se ve que inclusive en lo que sería filosofía política o psicología política es bastante discutible qué son las emociones y cómo caracterizar cada una de ellas, ¿no? En el trabajo metacognitivo de Siegel duda de que haya criterios, diríamos, o neuronales o conductuales para distinguir las emociones. No obstante, otro de Horikawa 2020, que hace una cosa impresionante, le pasan como 2.600 videos
a individuos y logran de algún modo mostrar que las categorías de emoción pueden de algún modo predecirse en base al registro que pueda hacer de las imágenes del cerebro, no así la dimensión afectiva, tal como de algún modo proponían las teorías construccionistas de las emociones, ¿no? Esto me llamó la atención. Yo de algún modo leía que el trabajo que vimos, digamos, que cité anteriormente, ponía en duda que haya criterios, digamos, a nivel corporal, neuronal, para determinar las emociones, pero me llamó la atención este trabajo de Egawa, y me hace pensar, ¿no?, que tiene razón Rafael Just, uno del primer director del proyecto Cerebro que inició Obama, está bajo diríamos, ahora muy metido en tratar de hacer el neuroderecho, ¿no?, donde la posibilidad de que lean lo que ocurre dentro del sistema nervioso, lean mentalmente, pareciera que esto le daría un poco la razón, ¿no? Digamos, él cree que si no se regula, la privacidad de algún modo está en riesgo, ¿no?, por el avance de los registros que pueden hacerse objetivamente así del sistema nervioso. Bueno, no queda claro si las teorías basadas en los cambios corporales requieren patrones corporales o representación neuronal química de patrones corporales. Entendemos que ese uso confuso hace difícil admitir objeciones, es decir, una teoría, digamos, que tiene en cuenta lo corporal necesita que sean patrones sentidos o simplemente que haya patrones. La autora no distingue eso, entonces pareciera que está como apuntando demasiado como representativa de las teorías afectivas o de las teorías basadas en los sentimientos a la de James, cuando me parece que hay versiones, digamos, corporalizadas o que tienen en cuenta los patrones corporales para distinguir o conceptualizar las emociones que no están necesariamente basadas en sentimientos corporales, ¿no? Además, la representación interna de estados corporales ha incorporado nuevas evidencias experimentales que no parece que pueda hacerse una crítica actualizada sin su incorporación, ¿no? Por ejemplo, esto que digamos, me parece lo más disruptivo que ha ocurrido en relación a la interocepción, y que tiene relación un poco con esto también con decía recién de las plantas, que para Damasio el origen de los sentimientos estaría en neuronas no mielinizadas, que son su mayoría en los sistemas subcorticales, ¿no? Creo que el 80% del nervio vago tiene neuronas que no tienen el axón mielinizado. Lo contrario ocurre a nivel de la corteza, donde están de algún modo mielinizados. La diferencia en cuanto a la velocidad es notable, ¿no? Entre 1 metro por segundo, la no mielinizada, a 5 a 30 metros por segundo, la mielinizada. Entonces, Damasio hace esta conjetura. Si las neuronas interoceptivas están dedicadas a regular la homeostasis, deberían ser rápidas, porque son lentas, ¿no? Bueno, creo que es porque los sentimientos se generan por un intercambio, ¿no?, de estas axones no mielinizados, o con la sangre, o con otras axones, diríamos, en los nervios donde están de algún modo trabajando conjuntamente, ¿no?, o están unos al lado del otro, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? ¿No? Esto sería, por ejemplo, un corte transversal, ¿no?, donde están los no mielinizados y los mielinizados. ¿Cómo puede verse esta diferencia? No, yo lo vi citado a Damasio, pero nunca encontré como un ejemplo claro, ¿no?, de qué diferencia habría en relación a los sentimientos con lo no mielinizado, ¿no? Y resulta que han encontrado, en un trabajo de hace unos años, una persona que tiene, que le faltan las neuronas, neuronas con axones mielinizados en la piel. Entonces solamente tiene los no mielinizados. Y los no mielinizados
son de algún modo lo que generan digamos, la sensación de ternura, de caricia, ¿no? Si se pasa a cierta velocidad, por ejemplo, un pincel, uno siente algo agradable en la piel con pelos. En la mano no sentimos, digamos, ese placer, diríamos, del contacto, diríamos, de la caricia. Y eso puede parecer, diríamos, que no tiene algún tipo de implicancia para ciertas, diríamos, personas que no son neurotípicas. Hay trabajos que muestran que las personas con autismo tienen hiposensibilizada la no minimizada e hipersensibilizada la minimizada, por lo tanto reaccionan al contacto y no sienten de algún modo un placer que tiene mucho que ver con el contacto social, ¿no? Con el estar junto con sentir al otro, ¿no? O sentir a otra persona. Entonces, bueno, creo que esto no se ha tenido muy en cuenta cuando se habla de algún modo de interocepción. ¿Qué cambios produciría cómo uno entiende las emociones y los sentimientos cuando la vía aferente no minimizada parecería que ya están generando una especie de conciencia afectiva? Aunque para Damasio muchos plantean de una idea radical y después se arrepiente, y lo que va a requerir es que haya unificación en una, digamos, que de algún modo no es suficiente un sentimiento del cuerpo para generar conciencia, sino que tiene que de algún modo haber una representación de un objeto y a su vez una representación que unifique digamos, el sentimiento corporal o protosex, como él lo llama, con el objeto y el protocell modificado, ¿no? Pero digamos, plantear esta idea de que son procesos no sinápticos lo que generan los sentimientos, creo que puede hacer variar un poco las concepciones que teníamos acerca de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Para Damasio, las emociones son programas de acción automático, consciente, no consciente, aunque pueden ir acompañados por imágenes, mientras que los sentimientos son percepciones o intercepciones de esos cambios, ¿no? Ahora, sería algo así, ¿no? Los sentimientos son diferentes a las emociones. La emoción sería simplemente acciones no conscientes, no, digamos, producidas por estímulos internos o externos, y los sentimientos serían las percepciones de esos cambios, ¿no? Con, en muchos casos, neuronas aferentes no minimizadas, en el caso de la interocepción y de la propriocepción, tal vez intermedio entre minimizada y no minimizada. Ahora, Prince 2005, que también Tapo lo cita, cree que hay emociones que no son conscientes, y eso ha generado un problema, ¿no? Porque, digamos, si uno toma la definición que vimos anteriormente, sentimiento y emoción, parecería que hay algo intermedio, que yo puedo tener una representación de los cambios internos y, sin embargo, no ser consciente. Es decir, lo mismo que la percepción externa. Bajo cierto estímulo subliminal o bajo, digamos, proceso de enmascaramiento, un estímulo puede no ser consciente y, sin embargo, afecta a la elección, a la conducta o a la comprensión, y, sin embargo, digo que la percepción es inconsciente. ¿Puede ocurrir que haya una representación de los cambios corporales que no sean conscientes? Bueno, el trabajo que toma es un experimento que se hizo, que a una persona le muestran caras alegres, neutras y con bronca, ¿no? Y luego miden a personas sedientas y luego miden la cantidad que se sirven o la cantidad que toman, y aparentemente y luego tasan. ¿Qué sintieron? Y no sintieron aparentemente nada. No hubo un cambio, y sin embargo hubo cambios en la conducta, ¿no? Si ustedes ven acá, ¿no? Habría, fíjense, las respuestas que van teniendo acerca de estos estímulos, ¿no? de las diferentes caras,
la cara alegre se sirve más, la cara alegre toma más, pero cuando se le pregunta a su estado de ánimo o a la excitación, no hay variabilidad, mayormente entre las tres condiciones. Con lo cual, los autores de algún modo sostendrían que habría algún tipo de emoción que no sería consciente, es decir, una representación del cambio corporal que de algún modo para Prince no es atendida, y si no es atendida no sería de algún modo consciente. Esto de algún modo plantea problemas. Bueno, entonces más rápido. La idea, voy a explicarlo, parece que me largué demasiado, ¿no? Son las emociones, digamos, para la autora, podremos sintetizar diciendo, son las emociones como sí, que plantea Damasio, que no hay una respuesta, no hay un bucle corporal, pero hay una representación, como si esos bucles se hubieran producido, son descorporalizadas. En principio lo que puse en el abstracto extendido era que me parecía, como el autor Todd dice, que puede haber representaciones propioceptivas en las emociones como sí. Es decir, imaginarse acciones posibles. Es decir, que hay una diferencia entre una emoción recordada que me produce un cambio corporal y una emoción recordada que no me produce un cambio corporal, pero tal vez despierta imágenes propioceptivas. Y en ese sentido, habíamos entendido que era corporalizada las emociones como sí. Ahora, viendo mejor, leyéndolo más profundamente el texto, lo que encontramos esto, y me parece interesante por varios motivos, ¿no? Y es importante enfatizar que en el caso de las emociones como se discutió anteriormente, parece posible recordar o imaginar los sentimientos corporales relevantes independientemente de recordar o imaginar cualquier objeto o causa particular de tal sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pone muy al pasar y no lo desarrolla, diciendo lo siguiente, como es, si puedo de algún modo tener una emoción que no esté vinculado a un objeto o a una percepción determinada, quiere decir que no depende de un estímulo externo o un estímulo recordado, en el sentido de que debe identificar una emoción por su objeto. Entonces, si yo puedo recordar o traerme presente una emoción como si, por ejemplo, entender a un adversario político que no simpatizo, entender el amor como independientemente de lo que me produce a mi amor, pues diríamos, y atribuírselo a otro objeto, quiere decir que las emociones como si no estarían de algún modo vinculadas, como dice acá, a cualquier objeto o causa particular del sentimiento. Entonces, y ahí yo creo que el autor dice, indirectamente es un modo de abordar la teoría basada en los sentimientos, la teoría de las emociones basada en los sentimientos. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, lo que me parece que si no es algo externo, es algo interno, entonces hay que admitir que los sentimientos están de algún modo vinculados a los estados internos del organismo, y que las otras teorías tendrían que dar cuenta de cómo es posible independizar de algún modo el sentimiento como de las causas o de las circunstancias. Parece que algo podría, de algún modo, habría que ver a la idea de Freud que los afectos de algún modo pueden desprenderse de la representación e irse a otra representación, ¿no? Y si eso es así, ¿no?, dependerían de algo interno y dependerían de algo corporal, porque no estaría vinculado a objetos externos o situaciones externas. Por eso terminaría. Gracias por la presentación. Quizá no me queda tan
claro esta última parte, y yo sé que por razón de tiempo no se pudo extender más, en cómo se sacaba esa conclusión de que el hecho de que podían haber emociones como si, digamos, vinculadas a un objeto, apoyaba la teoría inicial que se estaba proponiendo. Esa parte no me quedó tan clara porque creo que son cosas distintas. El hecho de que un estado de emoción pueda desvincularse de un objeto a que tenga que obligatoriamente estar vinculado a cómo el sistema lo interpreta, porque yo estoy entendiendo sentimiento en esa línea, digamos, por lo menos en el paper seminal de James, digamos, el sentimiento es la interpretación que el mismo sistema hace de esta modificación corporal. Claro. Entonces, no sé si veo tan claro No, sí, a mí me parece que, estoy de acuerdo con decir que es como que, bueno, yo logro digamos, identificar, digamos, primero es, en general no ha habido muchos trabajos sobre la fenomenología de las emociones como sí. ¿Qué tipo de fenomenología tiene? ¿Son emociones recordadas? ¿No? Porque si el cuerpo, es complicado, porque si el cuerpo responde normalmente, no yo puedo recordar algo y largarme a llorar, entonces no es una emoción como sí. Si hubiera una fenomenología, diríamos, cognitiva, este problema se soluciona. Y digamos, las emociones como sí dependen de una fenomenología cognitiva y no de una fenomenología afectiva. Pero supongamos que no depende de una fenomenología cognitiva, ¿de dónde surgiría? No sería de lo externo. O sea, pero me parece que el autor está diciendo, identifico un caso, ¿no? Una concepción de las emociones como si, que no sé cómo los otros van a dar cuenta, ¿no? Hasta ahí me parece que iría, ¿no? Digamos, y creo que en general, como se lo dio como una descripción por exclusión, o que bueno, tiene que haber algo así, Damasio más lo tomó para la toma de decisión. En un momento responde el cuerpo y en otro momento no gastó energía y logró resolver, diríamos, situaciones de toma de decisión con menos gasto de energía. Pero recientemente han aparecido algunos trabajos que muestran que es posible regular las emociones con las proyecciones como sí, ¿no? Una sería la evaluación cognitiva, teoría conductual cognitiva, dado un estado emocional, tratar de conceptualizarlo de modo diferente. Pero también se ha visto que uno puede regular las emociones pensando como sí. Es decir, el paper que recuerdo, alguien va a hacer una conquista y lleva una flor, ¿no? A su amado o amada. Entonces, cómo ve la reacción de la otra persona tal vez regula las emociones. Es decir, que es un tema las como si. Pero básicamente creo que el autor lo que va a decir, si bien las como si pueden ser emociones recordadas de algún modo simplificada con algunos componentes que no tienen la real, que eso sería la concepción general que uno tendría, le falta algo, le falta lo visceral, pero tiene lo propioceptivo, que era en principio como pensábamos que se hacían corporalizadas por lo propioceptivo. Ahora, lo que está diciendo acá, no, miren, que pueden funcionar distinto al objeto. Y indirectamente los otros le están diciendo, a ver, ¿cómo dan cuenta de eso? Hasta ahí, digamos, es donde lo pensamos. ¿Alguien más? Si no, agradecer nuevamente a José.